Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de estar otra vez con ustedes acá en el redil. Gracias por estar con Radio El Salvador del Mundo, acompañándonos pues en este bello programa que yo sé que va a ser de mucho alimento para nuestras almas, para nuestros corazones, pero sobre todo para nuestras vidas. Ha sido una temporadita lejos de ustedes, pero aquí estamos de regreso, siempre con ganas de servirle al Señor y de que la palabra de Dios entre profundamente en nuestros corazones. Así que para iniciar la clase nos vamos a poner en la presencia del Señor, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias Padre por el día que nos has regalado, porque sabemos de que todo tiene un propósito para nuestras vidas, que tú no dejas nada a la casualidad, que tú no dejas nada en el desorden, sino que todo tú lo provees de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu amor para cada una de nuestras vidas. Permítenos tener siempre un corazón gozoso, porque solo el corazón gozoso, Señor, es capaz de descubrir las bellezas que tú das día a día. Un corazón gozoso se deja deslumbrar por lo que tú haces. En cambio, Señor, aparta de nosotros aquel corazón que ya está inyectado por la amargura, porque ese es el que nos hace quejarnos, el que nos hace sentirnos de menos, el que quizás nos hace percibir solo lo malo y nunca lo bueno. Que seamos esas lámparas, Señor, que debemos de hacer, pero que nuestra luz no sea propia, sino que sea la tuya. Que seamos como la luna, que refleja la grandeza del sol. Aun cuando Él se esconde a nuestra mirada, ella nos recuerda que está presente. Que seamos nosotros esa luz, ese reflejo, esa luna, que siempre le recuerden a otros que tú estás presente en nuestras vidas y en sus vidas. Gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues bien, mis hermanos, la verdad es que el Señor tiene algo preparado para nosotros bien lindo, porque ustedes saben que últimamente se ha estado hablando mucho acerca de el ser embajadores. Recuerden que ese fue el tema de nuestro retiro de conversión. Pero muchos de nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ser embajadores está bien, pero ¿cuál es mi misión? ¿O cómo identifico yo lo que yo tengo que hacer? A veces no es claro, a veces cuesta. A veces quizás uno se pone a pensar en, quizás es a través del uso del talento que Dios me ha dado. O quizás es a través de hablar de Cristo. Pero a ciencia cierta, ¿tendremos todos la certeza de cuál es mi misión en esta vida para cumplir lo que Dios nos ha pedido, el propósito de Dios en nuestra vida? Pues fíjense que quiero aclararles esto y les quiero contar una breve historia de una santa que verdaderamente creo que marcó un periodo de la historia porque le dio sentido al propósito de Dios. Y estamos hablando de Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que todos la conocemos. Ella, cuando empezó su caminar ya profundamente en su misión, en su legado que ella hizo, en su vocación al amor y a demostrarse a los demás en ese amor de Cristo, ella tiene una frase que a mí me encanta, y es que ella experimentó el llamado dentro del llamado. A mí esta frase me impacta mucho porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar este día. Porque nosotros debemos de reconocer que si bien es cierto, nosotros hemos sido rescatados por Dios y ahora servimos dentro de la comunidad, porque muchos de los que yo sé que me están escuchando son servidores activos de la comunidad o quizás son servidores en alguna otra parroquia, en algún otro movimiento. Pero ser servidor dentro de un movimiento no es lo mismo a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y uno dirá, bueno, pero entonces si no es lo mismo,
¿Qué es? Pues verdaderamente es como dice Madre Teresa, es encontrar el llamado dentro del llamado. Tú has sido llamado a engrandecer el reino de Dios. Entonces, la misión que Dios quiere que cumplamos como propósito principal es que más personas lo conozcan a profundidad, a profundidad. La palabra misión viene del vocablo latín que significa enviar. Entonces quiere decir que nosotros somos esos enviados de Dios a continuar lo que Jesucristo ya inició en esta tierra. Pero no de una forma cualquiera, no de la manera en la que yo me imagino, sino de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Pero para eso nosotros debemos de tener una transformación de corazón de tal manera que se asemeje al corazón de Cristo. Entonces, como decía San Juan Pablo II, yo debo de aprender a transformarme en el amor y para el amor. Porque yo debo de encontrar que cuando yo veo a los demás, estoy viendo la razón de mi existir. No estoy viendo lo que el otro puede ser capaz de darme a mí, sino estoy viendo lo que Dios a través de mí es capaz de darle a los demás. Entonces, esa es mi misión. Pero dentro de esa misión existe un llamado bien particular y es la manera en la que tú trasciendes en ese servicio que Dios te ha dado. Y bueno, la verdad es que hay muchas formas de hacerlo. Tal vez tú tienes el talento de la danza, tienes el talento de la prédica, quizás eres un corazón misericordioso, quizás tienes el talento para dar una clase, para estar en cierta actividad, en la alabanza, ¿sí? En la conducción de algo. Dios nos ha dado diferentes talentos, diferentes formas de reaccionar. Entonces, pero, ¿para qué nos ha dado ese talento? ¿Únicamente para utilizarlo y ya? No, para crear algo espectacular dentro de lo que Dios ya nos ha dado usando ese talento. Porque yo puedo quedarme únicamente pensando, ok, yo soy Eduardo y el talento que Dios me ha dado, digo yo, no sé, es dar una clase. Entonces, el talento que Dios me ha dado es ser maestro de redil. Y yo me puedo quedar únicamente dando una clase. Pero ¿será que con eso, con ese servicio que yo presto, verdaderamente estoy cumpliendo la misión de Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Dios quiere que encuentre dentro de ese llamado el verdadero llamado al servicio de tal forma como Madre Teresa lo dice. ¿Y cómo lo expresó ella? Bueno, fácil. Ella ya era una mujer consagrada a Dios, ¿sí? Ya pertenecía a las carmelitas. Pero dentro de su servicio, ya ella siendo monja, ella sintió el llamado a trascender y a darse por completo y Dios le puso el crear un nuevo movimiento. Yo no les estoy hablando que vamos a crear una nueva comunidad, pero sí les estoy hablando de que podemos ser algo más dentro de lo que ya tenemos. Un llamado dentro del llamado, porque ella vio el llamado dentro de la iglesia y así funcionamos nosotros también, mis hermanos. Entonces, en Hechos 20:24, la palabra de Dios nos dice, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal que yo pueda correr con gozo hasta el final de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Esa es palabra de Dios. La verdad es que nuestra misión es ser enviados a otras personas a presentar a Cristo, a darle esa luz que necesitan. No solamente una cita bíblica, no solamente una palabra de ánimo, sino que ellos perciban el amor de Dios. El otro día estábamos en una coinonía, en una reunión, éramos 5 personas que estábamos orando, estábamos platicando de un tema bien en particular, y de pronto uno de los hermanos que estaban ahí dijo, miren, quiero que oren
por mi primo, porque está muy delicado de COVID en el hospital. Y nos han dado un pronóstico reservado. Bueno, empezamos a decirle, ok, sí, no te preocupes, vamos a orar por tu primo y todo. De pronto, en lo que varios estábamos diciendo, yo me incluyo, que estábamos diciéndole, sí, contá con mis oraciones, otro hermano abrió su micrófono y dijo, ¿sabes qué? Este es el momento de que oremos por él. Y en ese momento todos nos quedamos callados y dijimos verdaderamente, si vamos a demostrar el amor de Dios, no es diciendo únicamente voy a orar por ti, sino que en ese momento oramos. Y nos unimos en oración, dejamos que el Espíritu Santo nos tocara para que con nuestra oración tocara a esa persona. Y miren, cosa maravillosa. A los 2 días, el hermano que había pedido oración por su primo nos estaba escribiendo de que su primo milagrosamente estaba recuperado al 70% y que el médico que lo estaba atendiendo no se explicaba cómo había sucedido eso. No se lo explicaba. Después de tener una oxigenación, creo que nos dijo que andaba como por el 48%, tenía una oxigenación del 82%. Ya sus pulmones, uno de sus pulmones tenía un colapso del 70% y estaba trabajando casi de manera normal. O sea, verdaderamente, mis hermanos, ese es el llamado dentro del llamado. Cuando yo me vuelvo esa voz, esas manos, ese corazón de Dios, pero no que se propone, sino que actúa. Entonces, Madre Teresa lo sintió de esa manera. Y fíjense que ella decía, y voy a leer textual un extracto de su bibliografía, y dice, nuestro Señor quiere que sea una monja libre, cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de esta gente debe ser algo difícil para ellos. Mientras buscaba por un hogar, caminé y caminé hasta que mis brazos y mis piernas me dolieron. Pensé entonces qué tanto debía dolerles a ellos su cuerpo y alma buscando un hogar, por comida y por tener salud. Entonces, la comodidad de Loreto, que era el lugar donde ella se congregaba, ¿verdad? La congregación donde ella se reunía, a la que ella pertenecía, me sedujo. Es decir, ella ya se había salido de ahí, andaba haciendo su nueva labor, pero el cansancio y todo la hizo pensar, ¿será momento de regresar? Y entonces dice que escuchó que le dijera, solo tienes que decir una palabra y todo será tuyo de nuevo. Me insistía el tentador, dice Madre Teresa. Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea tu santa voluntad me pida. Así que ella, viendo que la labor a la que ella estaba trabajando se le venía encima el peso de la responsabilidad, quizás el tener que coordinar tantas cosas, buscar tanta ayuda, caminar, como ella dice, le hizo pensar en algo. Ella sintió el dolor del otro, ella sintió la angustia del otro, ella sintió el vivir del otro. Y eso hizo que su corazón se transformara. Entonces, mis hermanos, por eso que servir y cumplir la misión no es lo mismo. Porque yo puedo servir sin percibir la verdadera necesidad del otro. Pero cuando yo estoy cumpliendo la misión de Dios, entonces yo dejo a un lado lo que yo soy, yo dejo a un lado mis pensamientos, mis criterios y me conecto primero con Dios para después conectarme con ese servicio y con los demás a los que ese servicio llega. Para entonces, que no importa el cansancio, no importa el tiempo invertido, no importan los sacrificios que yo pueda cometer, al final Dios se glorifica y actúa. Y todos conocemos pues la historia de Madre Teresa. Cierro con esta última expresión que ella dice y después nos metemos al tema. Ella decía, jamás
he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Hoy en día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo está hablarles a ellos. Qué increíbles esas palabras, ¿verdad? ¿Cuántos movimientos podemos escuchar? Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O como yo les cuento en ese testimonio de ese momento de oración, de que este hermano estaba pidiendo oración por su familiar y todo, de sí, como no, vamos a orar, no te preocupes y todo. Pero lo que Dios quería era que en ese justo momento levantáramos una oración, porque era su momento de glorificarse. Y ahí, mis hermanos, ya a los 4 días estaba saliendo del hospital. ¿Cómo puede ser posible si no es a través de la misericordia y de la mano de Dios? ¿Y por qué? Porque hubieron 5 personas que quizás por sí solas no somos nadie. Quizás por abrir nuestra boca no éramos capaces de hacer el milagro, pero escuchamos la voz de Dios y quisimos unirnos a su misión y entonces sucedió el milagro. ¿Cuántos milagros nosotros nos podemos perder en el día a día? ¿Cuántas acciones de Dios verdaderamente nos podemos perder en nuestra vida? Porque las posponemos, porque las dejamos para después o porque simplemente las pasamos a otros y no las vivimos como las debemos vivir. Nuestra gran comisión, ustedes saben, la cita de toda la comunidad que está en San Mateo 28, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. La gran comisión, llegar a todos, acercar a Cristo a los demás y acercar a los demás a Cristo. Pero la única forma es tener claro cómo funciona, cómo son esos propósitos con los cuales yo puedo verdaderamente transformar mi vida y transformar la vida de los demás. Y por eso tenemos que preguntarnos, ok, ¿qué tanto yo amo a Dios? ¿Qué tanto yo amo el servicio que Dios me ha dado? ¿Qué tanto yo quiero ser parte de esa familia, de esta gran encomienda que se llama iglesia, de esta gran misión? ¿Qué tanto yo quiero ser parte de eso? ¿Qué tanto yo quiero asemejar mi corazón al corazón de Cristo? ¿Qué tanto yo quiero servirle, aunque eso signifique negarme a mí mismo, sacrificarme, ¿sí? Pensar más en el otro y un poco en mí? ¿Qué tanto yo quiero que otros conozcan a Cristo? Ser un libro abierto y contarles a otros las maravillas de Dios. Miren, cuando uno comparte el mensaje de salvación, uno hace un acto de bondad, un acto de caridad. ¿Por qué? Porque es el amor mismo de Dios el que en ese momento inunda al otro y lo llena de tal forma que no puede resistirse y se transforma y se cambia. Hace poco estábamos hablando de qué ha hecho esta pandemia de positivo y yo creo que ha hecho algo. Nos ha recordado la fragilidad del ser humano. Y si el hombre es frágil, busca a alguien que le dé la fortaleza. Y solo tiene 2 caminos. O busca a Dios, ¿sí? O se refugia en su egoísmo. Yo he visto a muchos refugiándose en Dios, aún a pesar de haber perdido seres queridos, pero comprendieron que todo, al final de cuentas, se reduce a que yo debo de buscar siempre a Dios en la condición que sea. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo debemos de hacer nuestro trabajo? Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 4 al 5, mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió.
Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Palabras de Jesús, palabras de Dios. Entonces, Jesús nos recuerda que mientras exista la vida, porque ese es el día, tu día no es el amanecer hasta el atardecer, no, tu día es tu vida. Mientras exista la vida, debemos de hacer el trabajo del que nos envió. Ahora, como decíamos en los puntos anteriores, yo debo reconocerme enviado por Dios. Yo no únicamente debo reconocerme rescatado por Dios. Dios nos da la oportunidad de vivir la redención para un propósito, para encontrarnos en ese camino de voluntad. Entonces uno dice, hey, entonces ¿eso será manipulación de Dios? ¿Será que Dios entonces sí me da mi premio, pero para que yo después me vuelva un esclavo? No, no funciona así. No funciona así. Porque yo siempre tengo el libre albedrío de mis decisiones. Y a pesar de recibir el milagro de Dios, yo puedo únicamente decir, gracias Dios, pero yo continúo mi vida. Dios no me obliga a una responsabilidad. Yo lo hago porque entiendo que ese es el propósito por el cual Dios me da una segunda oportunidad. Porque entonces llegará la noche, y la noche representa la muerte, llegará la noche y entonces ahí nadie podrá trabajar. Porque para muchos vendrá la espera al día del juicio final. Para muchos vendrá quizás el pase directo al cielo. Para otros llegará el pase directo al lugar de tormento. No lo sabemos. Ahí dependerá de la voluntad de Dios y de la misericordia de Dios y de cómo nuestro corazón actúe en ese último suspiro. Pero lo lógico es así. Entonces, mientras Dios me da vida, me la da para un propósito. Un buen hermano muy querido por muchos de nosotros, que es sobreviviente de cáncer, recibió esta pregunta: ¿por qué crees tú que Dios te sanó? ¿Por qué crees tú que Dios te está dando esta otra oportunidad de vida? Al principio cuesta analizarlo, pero este hermano dice, pero yo entendí que Dios me convirtió en un siervo de Él con un propósito diferente. ¿Cuántos nosotros entendemos que de donde Dios nos rescató, lo hizo para darnos una nueva visión de nuestra vida y de la vida con Él para los demás? Entonces, claro, nosotros debemos de saber que el propósito de Dios se va a cumplir independientemente use mis manos o no las use, porque Él quiere rescatar los corazones de la gente. Pero también yo recibo una gran bendición. Imagínate, si solo una persona va al cielo de tu casa porque tú le pregonaste la palabra de Dios, porque tú le diste un testimonio de vida, wow, eso va a marcar y va a ser una gran diferencia en todo nuestro existir, en todo nuestro existir. Yo me recuerdo y tengo tan presente a Billy. Él ya está en el cielo, yo sé que está en el cielo. Este hermano tenía cáncer. Estábamos todavía en los grupos de jóvenes, o sea que sí es una historia del Antiguo Testamento, ya algo antigua. Y me recuerdo que él ya había perdido la mitad de su pierna por el cáncer. Y me lo pusieron de oveja. Y me recuerdo que un día él me dijo, Eduardo, yo ya me estoy sintiendo mal, ¿qué puedo hacer? Y le dije, Billy, no te preocupes, Dios me ha puesto que tenemos que llegar. Y nos fuimos con otro hermano. Y fuimos a orar por él y se unió su familia. Nunca se había unido su familia a orar por él. Él era, por así decirlo, el único creyente de su familia. Y me recuerdo que, ese día, Dios, yo no hice la oración porque las palabras se me cortaban, así como se me cortan ahorita. Pero este otro hermano hizo una oración, el que me acompañó, tan bella, que su mamá, la mamá de Billy, ese día le entregó su vida a Cristo. A los 2 días Billy murió. Y la mamá fue la que me avisó. Y me dijo,
Eduardo no sabe cómo ese día la oración transformó nuestros corazones. Y sobre todo lo transformó porque cuando Billy dio su último aliento, su último respiro, él dijo, me voy en paz porque ya conoces a Dios. Y murió. Qué increíble, mis hermanos. Y nosotros podemos ser parte de eso cuando escuchamos a Dios y le decimos, sí, Señor, yo quiero ser parte de esa misión. Y así, mis hermanos, ¿cuántos testimonios les podríamos contar? Dios es grande, Dios es bello. Entonces, tal vez tú te preguntarás, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor forma y la más efectiva para llevar a cabo esa misión que Dios ha puesto en mi vida? Porque yo no soy Madre Teresa. Y yo quizás no oro tan bonito como esos dos hermanos que tú estás mencionando, Eduardo. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cómo hago? ¿Cuáles recursos utilizo yo? Sabes, el mejor de todos es tu testimonio. Tu testimonio. Entonces, pero uno tiene que saberlo estructurar, saber ver por dónde Dios ha llegado y ha actuado en nuestra vida. Entonces, uno puede utilizar su testimonio, uno puede utilizar sus pasiones espirituales, sus lecciones de vida, uno puede descubrir la alegría en la manera en que difunde el mensaje de Dios. Miren, yo esto lo veo de esa manera. Yo tuve la oportunidad hace 5 años de encontrarme con un mensaje que transformó mi corazón y ha transformado el corazón de toda mi familia. Y es la teología del cuerpo. Y eso hizo Dios que me apasionara. Entonces, realmente yo he visto que cuando Dios utiliza esa pasión que sembró en mi corazón, muchos encuentran un mensaje diferente en sus vidas de redención, de reconciliación, de renovación. Por sí, el mensaje está sembrado en la palabra de Dios, pero también Dios utiliza a los siervos que se dejan llevar por esa pasión que Él le pone a uno en el corazón para transmitir su mensaje. Es un mensaje que a mí me alegra, que a mí me entusiasma, que a mí me encanta difundirlo. Que puedo pasar horas y horas hablando de ese tema y al final de cuentas Dios sigue transformando mi corazón y le ha ayudado a muchos a transformar su corazón. No porque lo diga yo, sino porque Dios se encarga de tocar esos corazones. Yo simplemente el instrumento. Pero mi hermano, Dios te quiere utilizar a ti de esa manera. Él quiere encontrarse contigo para darte una transformación tal que entonces tú seas esa lámpara que se pone en lo alto y que ilumina la habitación. No escondida debajo de la mesa, no únicamente sintiéndose menos, porque miren, el enemigo se encarga de ponernos trabas para evitar que la misión de Dios se cumpla. Y nos dice, no, es que tú no puedes hablar, es que tú no puedes hacer esto, es que a ti se te olvida todo, o te da pena, o qué sé yo. O hay otra persona que quizás tiene más tiempo en la comunidad o en tal cosa que tú, y entonces, qué pena si te equivocaste, van a corregir. Mis hermanos, Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona. Y yo lo digo así, porque en mi vida pasó como le pasó a Balaam. Si Dios hizo hablar la burra de Balaam, ¿cómo no me iba a hacer hablar a mí? Dije yo. Entonces, Dios puede utilizar a quien Él desea. Lo único que necesita es el corazón dispuesto. Entonces, pero ya les dije que podemos utilizar el testimonio, las lecciones de vida, las pasiones, la alegría para poder cumplir esa misión. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ok, el testimonio todos sabemos. El testimonio tiene que ser una historia en la cual se dé algo verídico que nos transformó en el corazón, ¿sí? Y que yo pueda reconocerlo en estos 4 pequeños puntos. Descubrir cómo era mi vida antes de Jesús, cómo supe que lo necesitaba, cómo rendí mi vida a Jesús
¿Y cuál es la diferencia que en este caminar Él ha hecho en mi vida? Es el ABC de un testimonio de vida. ¿Cómo era mi vida antes de conocerlo? ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿Cómo fue que rendí mi vida a Jesús? ¿Y cuál es la diferencia que Él ha hecho? Lo demás, Dios se encarga. Porque Dios en todo este caminar te ha enseñado acerca del fracaso y cómo superarlo. Te ha enseñado a superar carencias de dinero, a superar el dolor, el pesar, la depresión. O sea, Dios nos da lecciones de vida a través de todo lo que pasamos. Pero esa lección tiene algo positivo si yo lo veo a la luz del corazón de Dios. Como dice Romanos, si yo creo que todo sucede para mi bien. Pero si yo creo que todo sucede por un castigo, por un mal, yo jamás voy a aprender una lección de vida. Porque entonces, yo voy a ser aquel típico ser humano que le vive echando la culpa a los que estuvieron antes que mí, a los otros, ¿sí? Y nunca voy a aprender a decir, ok, si este problema yo lo encontré de esta manera, o si yo me involucré en este problema, entonces yo puedo ser la transformación y cambiarlo. ¿Qué pasó antes? No me interesa, más que solo aprender a no cometer el mismo error. Pero ya es pasado. Lo que me interesa es aprender en el hoy para ser alguien mejor en el futuro. Eso es todo lo que yo debo de hacer. Mis hermanos, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? Primero, que Él nos ha dado los dones, los talentos, los frutos necesarios para poder cumplir la misión de Dios. Segundo, ya hizo un llamado a nuestras vidas. Ya conquistó nuestro corazón. Ahora tenemos que encontrar el llamado dentro del llamado, como dice Madre Teresa. Tercero, yo tengo que saber que yo soy el primer evangelizado por Dios y al recibir el Evangelio de Cristo, al recibir la luz del Señor, esa buena nueva del Señor, yo automáticamente soy capaz de convertirme en un enviado, en un evangelizador, en un apóstol de Dios. Como decimos a través de lo que recibimos en el retiro de compromiso, ser un embajador de Cristo. Y permite que Dios utilice ese talento para trascender, para ser alguien más. O sea, Dios te ha dado a ti la capacidad de trascender en esta vida, en todos los aspectos de tu vida, especialmente en los que lo involucran a Él para llevar su misión. Así que mi hermano, no dejes que el enemigo te quite la intención de vivir en Cristo, para Cristo y con Cristo, sino que permítele al Espíritu Santo que sea Él el que mueva lo más profundo de tu corazón para poder salir y predicarle a los demás el amor de Jesucristo. Yo sé, mis hermanos, que lo podemos hacer y que Él nos da las herramientas. Esta expresión a mí me encanta. Dios nunca da la misión si antes no te da las herramientas para cumplirla. Reconoce el llamado, reconoce el amor de Cristo dentro del llamado y reconoce el objetivo de ese llamado. Amén. ¿Estamos? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que cuando tú me rescataste, tú no vistes mi pasado, porque eso ya lo conocía, Señor. Tú no vistes quién yo era, porque no te quedaba ninguna duda. Tú vistes lo que para mí es mi hoy, en este día. Hace 28 años tú vistes algo diferente, Señor, algo que yo no podía ver. Y poco a poco eso tú lo fuiste transformando en mi corazón para poderme acercar a la misión que tú me habías encomendado. Yo sé que falta mucho por caminar.
Yo sé que falta mucho por aprender, Señor. Yo sé que falta mucho por vivir en ti. Quizás hace falta mucho por transformar y dejar ser redimido, porque sigo siendo un hombre pecador. Pero Señor, aquí están mis manos, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Que lo humano no me limite para buscar lo divino. Que lo humano no me limite para poder cumplir tu misión, Señor. Y que yo pueda decir, he sido un siervo inútil porque solo he cumplido mi misión. No importa, porque con eso lo que estoy diciendo es que he querido escucharte. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos acá, que han sido llamados dentro de su llamado a hacer grandes cosas para ti, y que quizás están temerosos ahí en el lugar donde me están viendo. Quizás se preguntan, ¿cómo más puedo hacer yo para servirte, Señor? Háblales claramente esta noche y dale las herramientas. Y dale la capacidad para interpretar todo y seguirte a ti de una manera diferente. No como discípulo, que es aquel que se sienta a aprender, sino como apóstol, que es aquel que se sienta para recibir la instrucción de la misión. Gracias, Padre, porque yo sé que no estamos solos, tu Espíritu Santo está con nosotros y siempre nos das las herramientas para seguir adelante. Mamita María, llena las tinajas vacías que pueden haber en los corazones de mis hermanos y del mío. Llénanos de esa agua viva para que Cristo la transforme en vino nuevo y seamos capaces de llevar el Evangelio a quien lo necesita. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Espero que este mensaje toque sus corazones y nos vemos la próxima semana. Continúen con Radio El Salvador del Mundo. Feliz noche.